Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del drama turco y de todo lo que tenga que ver con el universo de las celebridades. ¿Cómo están pasando el día? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso, pero también inspirador. Porque hoy, en nuestro canal, vamos a sumergirnos en un tema que nos toca muy de cerca a todos, especialmente a aquellos que hemos seguido de cerca la historia de amor, ahora extinta, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ojo, que no venimos a revolver en el pasado por simple morbo. No, no, no. Vamos a analizar una posible, y digo posible, porque aquí nada es oficial hasta que lo confirmen los implicados, actitud de Hande que ha llamado la atención de los medios y de los fans. Se dice, se rumorea, se comenta, que Hande Erçel le habría dado un consejo a Kerem Bürsin. Un consejo de esos que te dan tus amigos, o quizás algo más, cuando estás pasando por un momento difícil. Un consejo que, en resumen, podría traducirse como, adiós al amor, hola al éxito. Sí, lo sé, suena dramático. Y es que, ¿qué sería del drama turco sin un poco de dramatismo? Pero la realidad es que, detrás de esta frase aparentemente lapidaria, se esconde un mensaje poderoso sobre el crecimiento personal, la superación y la importancia de enfocarnos en nuestros objetivos. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar este supuesto consejo de Hande Erçel, analizando el contexto, las posibles motivaciones y, sobre todo, qué podemos aprender nosotros de todo esto. Vamos a hablar de cómo superar una ruptura amorosa, cómo reinventarnos a nosotros mismos y cómo utilizar el mal de amores como combustible para alcanzar nuestras metas profesionales y personales. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan interesante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores chismes del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, con ustedes, Hande Erçel aconseja a Kerem, adiós al amor y hola al éxito. Comencemos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como saben, fue un auténtico cuento de hadas para muchos de nosotros. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y después de muchos rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Eran la pareja perfecta, los reyes de las redes sociales, la encarnación del amor verdadero. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, aparecían en portadas de revistas y parecían inseparables. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y a principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas. Hubo rumores de todo tipo, incompatibilidad, agendas apretadas, presiones mediáticas. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, ambos decidieron tomar caminos separados. Los comunicados, aunque concisos, dejaban entrever una mezcla de tristeza y madurez, un reconocimiento de que, a pesar del cariño mutuo, sus caminos debían bifurcarse. Para los fans, sin embargo, la noticia fue un golpe devastador. Hanke, como se les conocía cariñosamente, parecía una relación inquebrantable, un faro de esperanza en medio de la vorágine de la fama. Y aquí es donde entra en juego el supuesto consejo de Hande Erçel. Obviamente no tenemos una grabación secreta de una conversación privada entre ellos. La información que tenemos proviene de fuentes cercanas a la pareja y de análisis de sus comportamientos públicos. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, está llena de murmullos y confidencias que, filtrándose poco a poco, construyen una narrativa en torno a las figuras públicas. Es a través de estas filtraciones, combinadas con la observación de sus acciones, que intentamos descifrar la verdad detrás de la ruptura y la posible conversación entre Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que tras la ruptura Hande Erçel se enfocó por completo en su carrera. Ya era una actriz consolidada, pero decidió dar un paso más allá. Aceptó nuevos proyectos, tanto en televisión como en plataformas de streaming, y demostró su versatilidad como actriz. La vimos en papeles más dramáticos, más complejos, que le permitieron explorar nuevas facetas de su talento. Dejó atrás la imagen de la chica dulce y romántica para adentrarse en personajes con mayor profundidad psicológica, demostrando su capacidad para asumir roles desafiantes. Este cambio no pasó desapercibido para la crítica, que elogió su madurez actoral y su compromiso con cada personaje. También se dedicó a proyectos personales, como su pasión por la pintura y su participación en campañas publicitarias con marcas de renombre internacional. En resumen, Hande Erçel se reinventó a sí misma y se convirtió en una mujer aún más fuerte, independiente y exitosa. Su incursión en el mundo del arte a través de la pintura,
le brindó un espacio de expresión personal y creatividad que complementó su trabajo como actriz. Su presencia en campañas publicitarias de marcas de lujo la consolidó como un ícono de estilo y elegancia, ampliando aún más su influencia en el mundo del entretenimiento. Y es precisamente esta actitud, este enfoque en el crecimiento personal y profesional, lo que habría inspirado el consejo que, según los rumores, le habría dado a Kerem Bürsin. Adiós al amor, hola al éxito. Un mensaje que, aunque suene duro, puede ser una herramienta poderosa para superar una ruptura amorosa y salir fortalecido. No se trata de negar el dolor o minimizar la importancia de la relación, sino de transformar la energía negativa en una fuerza impulsora que te permita alcanzar tus metas. Es una invitación a convertir el sufrimiento en combustible para el crecimiento personal y profesional. Ahora bien, analicemos un poco más este consejo. ¿Qué significa realmente? No se trata de renunciar al amor para siempre ni de convertirse en un robot insensible dedicado únicamente al trabajo. Se trata de poner el foco en nosotros mismos, en nuestras metas y en nuestro bienestar, al menos durante un tiempo. Es una pausa consciente para reconectar con tu esencia, para redescubrir tus pasiones y para definir tus objetivos a largo plazo. No es una sentencia de soledad, sino una oportunidad para construir una base sólida para futuras relaciones. Cuando estamos pasando por una ruptura, es fácil caer en la autocompasión, en la tristeza y en la desesperación. Nos sentimos perdidos, vacíos y creemos que nunca volveremos a ser felices. Pero la verdad es que tenemos el poder de cambiar nuestra situación. Tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Podemos elegir quedarnos estancados en el pasado o podemos elegir avanzar hacia un futuro mejor. La clave está en reconocer nuestra capacidad de resiliencia y en abrazar la oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos. Y una de las mejores formas de recuperar el control es enfocarnos en nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr en nuestra vida profesional? ¿Qué habilidades queremos desarrollar? ¿Qué sueños queremos hacer realidad? Definir nuestros objetivos nos proporciona un sentido de propósito y dirección, alejándonos del vacío emocional que puede dejar una ruptura. Es importante ser realistas y establecer metas alcanzables, pero también es fundamental soñar en grande y aspirar a lo máximo. Al centrarnos en estas preguntas, podemos transformar el dolor de la ruptura en una fuerza motivadora. Podemos utilizar la energía que antes dedicábamos a nuestra relación para impulsarnos hacia adelante. Podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La energía que antes se invertía en la relación, ahora se puede canalizar hacia el crecimiento personal y profesional. Este cambio de enfoque no solo ayuda a superar la ruptura, sino que también permite descubrir nuevas pasiones y talentos que quizás estaban ocultos. Y esto es precisamente lo que, según los rumores, Andersen le habría aconsejado a Kerem Bürsin. Que no se dejara vencer por la tristeza, que no se estancara en el pasado, sino que utilizara esta experiencia como una oportunidad para crecer, para aprender y para alcanzar sus metas. Un mensaje de aliento y empoderamiento, que le recordaba su valía y su potencial. Es una invitación a transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento, a convertir la pérdida en una ganancia. Y seamos honestos, Kerem Bürsin también ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente. Tras la ruptura, también se enfocó en su carrera. Lo vimos protagonizar nuevas series, participar en películas y hasta producir sus propios proyectos. No se dejó abrumar por la tristeza, sino que la canalizó hacia su trabajo, demostrando su profesionalismo y su dedicación. Su compromiso con la actuación y su pasión por contar historias le permitieron superar el dolor y seguir adelante. También se involucró en causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. En resumen, Kerem Bürsin también se reinventó a sí mismo y demostró que es mucho más que un simple galán de telenovela. Su activismo social lo muestra como un hombre comprometido con su comunidad, que utiliza su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Esta faceta de su personalidad lo hace aún más admirable y lo consolida como un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar este supuesto consejo de Andersen a nuestras propias vidas? Lo primero que debemos entender es que una ruptura amorosa, por dolorosa que sea, no es el fin del mundo. Es una oportunidad para reinventarnos, para descubrir nuevas pasiones y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es un nuevo comienzo, una hoja en blanco donde podemos escribir una historia diferente. No debemos permitir que la ruptura defina nuestro futuro, sino que debemos utilizarla como un catalizador para el cambio. No se trata de negar el dolor, sino de aprender a gestionarlo. Permítese sentir la tristeza, la rabia y la frustración. Llorar, gritar, escribir. Hagan lo que necesiten para liberar sus emociones. Es importante validar nuestras emociones y permitirnos sentir el dolor.
Negar o reprimir las emociones solo prolonga el proceso de sanación. Es necesario expresar el dolor para poder liberarlo y seguir adelante. Pero no se queden estancados en ese estado. Una vez que hayan procesado sus emociones, es hora de empezar a avanzar. Es hora de enfocarse en sus objetivos. No permitan que la tristeza los consuma. Una vez que hayan procesado sus emociones, es hora de tomar las riendas de su vida y comenzar a construir un futuro mejor. Pregúntense qué quieren lograr en su vida. ¿Qué sueños quieren hacer realidad? ¿Qué habilidades quieren desarrollar? Definir sus objetivos les proporcionará un sentido de propósito y dirección. Visualicen su futuro ideal y tracen un plan para alcanzarlo. Y luego creen un plan para alcanzar esas metas. Dividan sus objetivos en pequeñas tareas y trabajen en ellas cada día. La clave del éxito está en la constancia y la perseverancia. Dividan sus objetivos en tareas pequeñas y manejables, y trabajen en ellas cada día. Celebren cada pequeño logro y no se desanimen ante los obstáculos. No se preocupen si no ven resultados inmediatos. El éxito lleva tiempo y esfuerzo. Lo importante es seguir adelante, perseverar y no rendirse. Roma no se construyó en un día. El éxito requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. Sigan trabajando duro y eventualmente alcanzarán sus metas. También es importante rodearse de personas positivas que los apoyen y los animen. Pasen tiempo con sus amigos, su familia y con cualquier persona que los haga sentir bien. El apoyo social es fundamental para superar una ruptura. Rodéense de personas que los amen, los aprecien y los hagan sentir bien. Compartan sus sentimientos con ellos y permítanles brindarles apoyo emocional. Eviten el contacto con su expareja, al menos durante un tiempo. Necesitan espacio para sanar y para reconstruir su vida. El contacto con la expareja puede dificultar el proceso de sanación. Es importante establecer límites claros y evitar el contacto, al menos durante un tiempo. Necesitan espacio para procesar sus emociones y reconstruir su vida sin la influencia de la expareja. Y sobre todo, sean amables consigo mismos. No se castiguen por los errores del pasado. Aprendan de ellos y sigan adelante. La autocompasión es fundamental para superar una ruptura. Sean amables y comprensivos consigo mismos. No se castiguen por los errores del pasado. Aprendan de ellos y utilicen esa experiencia para crecer y convertirse en una mejor persona. Recuerden que son personas valiosas, capaces de lograr todo lo que se propongan. No permitan que una ruptura amorosa defina su vida. Ustedes son mucho más que una ruptura. Son personas valiosas, talentosas y capaces de lograr todo lo que se propongan. No permitan que una experiencia negativa defina su vida. Utilicen esta experiencia como una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Transformen el dolor en una fuerza impulsora que los lleve a alcanzar sus metas. Y, quién sabe, quizás en el camino encuentren el amor verdadero. Pero esta vez, será un amor más maduro, más consciente y más auténtico. Con el tiempo podrán abrirse de nuevo al amor. Pero esta vez, estarán más preparados y sabrán lo que quieren. Buscarán un amor más maduro, más consciente y más auténtico, basado en el respeto mutuo, la confianza y el compromiso. Así que, como diría Ander Zell, o al menos como se rumorea que dijo, adiós al amor, hola al éxito. Un mensaje que, aunque suene duro, puede ser la clave para superar una ruptura amorosa y construir una vida plena y feliz. Es una invitación a empoderarnos y a tomar las riendas de nuestra vida. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero analizamos la historia de amor entre Ander Zell y Kerem Bürsin, desde su comienzo idílico hasta su inesperada ruptura. Recordamos los momentos felices que compartieron y el impacto que tuvo su relación en sus fans. Luego exploramos el supuesto consejo de Ander Zell a Kerem Bürsin, adiós al amor, hola al éxito. Analizamos el contexto en el que se habría dado este consejo y las posibles motivaciones detrás de él. Analizamos el significado de este mensaje y cómo podemos aplicarlo a nuestras propias vidas. Desglosamos el significado de cada palabra y cómo podemos aplicarlo a nuestras propias experiencias. Vimos cómo Ander Zell y Kerem Bürsin se reinventaron a sí mismos tras la ruptura, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Analizamos cómo ambos actores utilizaron su trabajo como una forma de superar el dolor y seguir adelante. Y finalmente les di algunos consejos prácticos para superar una ruptura amorosa y convertirla en una oportunidad para crecer y alcanzar sus metas. Compartí consejos basados en la experiencia y en la psicología, que pueden ayudar a superar una ruptura amorosa de manera saludable y constructiva. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Recuerden que no están solos en esto.
Todos hemos pasado por rupturas amorosas en algún momento de nuestras vidas. Lo importante es aprender a superarlas y a salir fortalecidos. Quiero recordarles que no están solos y que hay muchas personas que han pasado por experiencias similares. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con una actitud positiva. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Su apoyo y su feedback son fundamentales para seguir creando contenido de calidad. Ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del consejo de Andercel? ¿Han pasado por una experiencia similar? ¿Cómo lograron superar una ruptura amorosa? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a crear contenido más relevante para ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Les prometo que encontrarán contenido muy interesante. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Así que ya lo saben, denle un like, compartan este vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, adiós al amor, hola al éxito. Cara guiño.